Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Innova Acción, un programa que hacemos con muchísimo cariño. Y ya estamos en febrero, nada menos. ¿Quién lo iba a pensar? El tiempo, yo no sé si pasa rápido, lento, pero en definitiva estamos a mediados de febrero y tenemos que tomarnos unas palabras, un breve momento por lo menos, para celebrar esta tierra tan querida que es Antofagasta, porque acaban de cumplirse 142 años del arribo de las fuerzas chilenas un 14 de febrero de 1879. Oye, sin duda, Víctor, yo quiero, de alguna manera, creo que es una fecha propicia para agradecer todo lo que Antofagasta nos ha entregado, a todos los que Así vivimos es. acá en esta ciudad, y al mismo tiempo de renovar los votos y nuestro compromiso de qué es lo que le vamos a entregar como ciudadanos a Antofagasta en los próximos años. ¿Qué vamos a hacer nosotros por ella? Porque ella, Antofagasta, hace muchísimo por todos nosotros, por todo Chile, por el planeta, sin exagerar. Así es, así es. Hoy son 142 años del desembarco y 153 de la fundación, porque la ciudad es un poquitito más antigua y a veces se confunden un poco las dos fechas. No es el 14 de febrero la fundación de la ciudad, eso ocurrió en el año 68, repito, pero aquí estamos. Para nosotros los chilenos, el 14 de febrero sin duda que es la fecha más simbólica y es la que más celebramos. Así es. Oye, Innova Acción. ¿Cuál es el desafío de Innova Acción? Conversar de manera entretenida, educativa, un poco lúdica, con invitados absolutamente de lujo, emprendedores con muchas ganas. Para quienes no me conocen, yo soy Víctor Tolosa, periodista, director de los diarios El Mercurio de Antofagasta y El Mercurio de Calama, y aquí como siempre con nuestro partner. Así es, Víctor. Oye, un gusto de saludar a todos y todas quienes nos acompañan en estos capítulos de Innovación, este programa que a mi juicio es un programa que combina dos cosas. Una, que son nuestros emprendedores, nuestras inquietudes como innovadores, emprendedores sociales, pero al mismo tiempo lo que han hecho ellos por solucionar los desafíos y las brechas que se nos presentan como comunidad. En este capítulo de Innovación vamos a estar conversando con dos profesionales jóvenes con mucha energía, con mucho entusiasmo y que de alguna manera se han hecho cargo de ciertas necesidades que, dadas las restricciones y las circunstancias en las cuales hemos estado viviendo últimamente, se han hecho cargo y de alguna manera potenciar el desarrollo y el actuar de nuestros profesores y profesoras en nuestra región. Como siempre, yo me presento, soy José Antonio Díaz, el director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, y lo que trataremos junto con Víctor es que este programa sea también un programa entretenido, pero al mismo tiempo un programa educativo y que dé alternativas y visiones distintas a nuestra comunidad para enfrentar los desafíos que se nos presentan día a día. Tal como tú lo dijiste, es mostrar las historias de personas que se han hecho cargo de las brechas, de las muchas brechas que existen en nuestra sociedad, en todo tipo, en la economía, en la salud, en la educación, innovaciones de todo tipo. Y estos ganadores, José Antonio, tú sabes bien, son aquellos distinguidos por el concurso Antofa Emprende, que cumple 7 años en 5 versiones. Son esos 11 ganadores del año 2020 los que vamos a conocer a lo largo de Innovación. Así es, así es. Y tratar, obviamente, de tener una conversación que sea lo más entretenida, lo más educativa, como yo decía anteriormente, pero por sobre todo una conversación que nos permita visibilizar lo que están haciendo nuestros emprendedores, qué es lo que han vivido y que se han derivado, en este caso, del Antofa Emprende, que se ha transformado en una plataforma para emprendimiento y para innovación. Antofagasta, obviamente, es conocida por su ecosistema y yo creo que el Antofa Emprende de alguna manera contribuye a ese conocimiento de parte del resto de las regiones en relación a la innovación y emprendimiento social acá en Antofagasta. Así que el Antofa Emprende, larga vida para el Antofa Emprende. O sea, una de las cosas que definitivamente termina motivando a muchos otros emprendedores, yo creo que, y en esto lo hemos conversado muchas veces, las historias, las buenas historias de esfuerzo que hay detrás de cada uno de estos innovadores va a motivar, y sin duda que motiva a muchos otros jóvenes, no importa, no digo jóvenes, pero en realidad cualquier persona de cualquier edad, y entre los 11 ganadores tenemos una variopinta escena
de rango etario. No solamente jóvenes son los que tienen el monopolio de la innovación, sino que cualquiera, hombre, mujer, no importa el sexo, no importa la edad, no importa la procedencia, lo importante es tener una buena idea y aplicar pasión. Debo recordar de que estuvimos en el primer capítulo con Javier Vega y el proyecto Almacén Solidario, almacén farmacéutico en Sierra Gorda, una comuna con la paradoja de ser una zona minera rica, pero sin una farmacia. Una de las 59 comunas que hay en todo Chile sin acceso a una farmacia. O sea, 59 de ¿cuántas comunas tenemos en el país? 350, imagínate. Todavía tenemos muchas brechas que cubrir. Después estuvimos con la inolvidable Comal Dadelani. Así es. Con Love for You. Un tremendo cañón, con unas ganas y un esfuerzo enorme. ¿Te acuerdas que estaba ella en San Francisco? Estaba en San Francisco. Ariqueña que estaba en San Francisco. En California. Así es. Exacto. Y la semana pasada estuvimos con Héctor Pino y su proyecto Fresh Water, que busca nada más que entregar agua purificada desde el aire. Oye, ¿cómo no olvidar, Víctor, ese programa? Y sobre todo la importancia del agua, la importancia en el día a día. El dato que también nos dieron respecto de la ingesta de agua, que eran, me acuerdo, 35 mililitros por kilo. O sea, yo peso, no sé, 70 kilos, 72 kilos. Estoy subestimando. Entonces serán 2 litros de agua al día. Entonces la calidad del agua, también la importancia de ella. Pero bueno, en este programa vamos a conocer a dos jóvenes, como yo les decía anteriormente, pero hay un emprendimiento que es particular, se ha hecho cargo de los desafíos que están enfrentando nuestros profesores y profesoras, dado que el sistema educativo, y por la contingencia, pasó de un sistema que era 100% presencial, con una estructura también bastante rígido, uno podría decir, con ciertos grados de esta rigidez que nos permite avanzar, y de pronto se nos apareció la pandemia y tuvimos que cambiar a una modalidad 100% online, donde básicamente ya la tecnología no pasó a ser un anexo dentro de los procesos formativos, sino que pasó a ser el protagonista de los procesos formativos. Así que para conocer a uno de nuestros invitados, a nuestra invitada, en este caso, yo quiero presentarlos a través de un video. Así que, señor director, por favor, conozcamos a nuestra invitada. Poptimize es una herramienta que apoya el proceso de planificación de clases y gestión pedagógica en los colegios, y a raíz de la emergencia sanitaria estamos apoyando también el proceso formativo y educativo a distancia, conectando a estudiantes, familias y colegios de una manera segura y vinculadas al currículum nacional. Para nosotros ha sido una etapa muy importante. Durante este año estamos en un proceso de expansión y esto es una oportunidad relevante para poder crecer en Antofagasta, en sus distintas comunas, conocer la realidad, pero también es un espaldarazo muy grande de parte de la Fundación Minera Escondida, de parte de Social Lab, creer en nuestra iniciativa y así apoyar a la mayor cantidad de colegios de nuestro país. Mira qué bonito, José Antonio. María José Maray, ella es la fundadora de Poptimize S.p.A., que lidera el proyecto Poptimize, que busca nada menos que trabajar con colegios para mejorar lo que tú advertías antes del video, que la educación en esta época de cambios, con una modalidad completamente distinta, como es fundamentalmente el vínculo online, vía web, a través de distintas plataformas, trabajar ahí. ¿Para qué? Para tener niños con mejor educación, que sean agentes de cambio, y para ello ella está buscando trabajar con distintos colegios. Un proyecto bellísimo, que uno de los ganadores del Antofa Emprende 2020. Así es, así es. Y hay que... Conversemos con ella, ¿te parece? Pero encantado, pues, encantado. ¿Qué estamos esperando? Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Hola a todos. José Antonio, Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Oye, María José nació en Santiago y es educadora de párvulos con mención en psicopedagogía y educadora diferencial especialista en trastornos del lenguaje e integración escolar en la Universidad de Chile. Está soltera, sin hijos, y le apasiona cocinar y disfrutar a sus sobrinos pequeños. Excelente. A mí me apasiona comer.
Por eso decía, de los 72 kilos estaban subestimados, digamos. Pero bueno, hola María José, muy bienvenida a Innovación, a en su cuarto capítulo, y hablar un tema que a mí personalmente también me apasiona mucho, que es la educación, porque considero que efectivamente la educación es la base para tener ciudadanos mucho más empoderados, tener ciudadanos de alguna manera, con un criterio que les permita forjar su futuro de manera más asertiva. José Antonio, yo creo que tómate un minuto porque es uno de los focos de Fundación Escondida, de Fundación Minera Escondida, la educación en particular. Ustedes ponen muchísimo esfuerzo en eso y vale la pena. Y sobre todo en la educación de primera infancia, porque ahí es donde nosotros creemos que se juegan todas nuestras fichas. Se juegan todas nuestras fichas. Antes de seguir conversando, María José, yo quisiera también que se incorporara a esta conversación, para que tengamos un grupo más ameno y veamos de distintos puntos de vista lo que nos está sucediendo en este ámbito. Quisiera presentar a Cristian Celedón. Él es psicólogo educacional de la Universidad Católica del Norte, con un máster en educación de políticas públicas y equidad en la Universidad de Glasgow en el Reino Unido. Cuenta con diversos cursos de especializaciones tanto en Chile, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Colombia y en España. Le encanta la pintura y particularmente el arte expresionista, el cual lo colecciona. Importante. Le gusta tocar batería y para lograr inspirarse y generar contemplación usa el trekking y el montañismo para lograrlo. Trabaja como asesor especialista en educación en la Universidad de Chile, además de cumplir un rol de consultor senior en educación y docente para diversas instituciones y universidades y autoridades públicas en educación en Chile y el extranjero. Aquí su máximo sueño, yo comparto ese mismo sueño con Cristian, es colaborar, potenciar y visibilizar y dar el valor que corresponde a la importancia de los profesores y profesoras latinoamericanos como actores relevantes en los procesos formativos y el desarrollo de una sociedad. Así que bienvenido, Cristian, a Innovación. Hola, hola José Antonio, hola Víctor, muchas gracias por la invitación. También hola María José, encantado de estar en el programa y ojalá tengamos una conversación bien interesante porque este es un tema, como decía José Antonio, por lo menos que a mí me apasiona harto, entonces yo creo que vamos a tener una súper entretenida conversación. Oye, qué entretenido esto, me tuvo un minuto, coleccionar arte expresionista y fanático de la batería. Una mezcla muy sui generis, felicitaciones. Oye, partamos de lleno. María José, pártenos explícanos en qué consiste Poptimize, a rasgos generales, y cómo se inserta el proyecto en este desafío que tenemos de un enorme cambio, muchos de los cuales van a quedar definitivamente en el sector de educación, más allá que termine la pandemia. Estamos en un proceso de vacunación tremendo, ojalá y esperemos que muy pronto tengamos una inmunidad de rebaño, dejemos atrás la pandemia, pero seguramente muchas de las prácticas que tenemos hoy día en el sector, incluyendo la teleeducación, van a continuar. Entonces, te repito, ¿en qué consiste fundamentalmente el proyecto y cómo se desarrolla en el proceso de cambio que se está gestando en el sector? Perfecto. En simples palabras, Poptimize es una herramienta que ayuda a los profesores, a los estudiantes, a los colegios, para que puedan potenciar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero antes de contar cómo lo hacemos, creo que es muy importante mencionar cómo nace Poptimize. Bueno, todos conocemos a algún profesor, en mi caso yo soy profesora, y sabemos lo importante que es su labor en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero más allá de la vocación o del impacto que tenga nuestra profesión, a veces se desconoce todas las acciones que un profesor realiza para poder crear una clase, todas las acciones que realiza para monitorear el aprendizaje de sus estudiantes, ver quiénes van avanzando, quiénes no, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones y así un sinfín de tareas. Y es por esto que nuestro equipo decidió crear una plataforma web que apoya estos principales procesos de los colegios. Lo mismo que los profesores o que los establecimientos hacían en agendas, en libros, en Word, en Excel, lo pasamos a esta plataforma que es muy simple de utilizar. Y lo que buscamos es entregar una herramienta tecnológica, simple y amigable que tiene 4 módulos y les voy a explicar un poco en qué consisten para que entendamos cómo funciona Poptimize. Lo primero apunta a nuestro foco inicial, que es la planificación. En este lugar los profesores
crean sus clases, tienen acceso a todo el currículum nacional de una manera simple y amigable. Es decir, le entregamos todas las herramientas para que desencadenen su magia y ellos puedan crear sus clases. Luego viene un módulo de aulas virtuales donde los profesores con un solo clic comparten estas clases con sus estudiantes y las familias para poder comunicarse, interactuar y poder aclarar cualquier duda, consulta y potenciar el aprendizaje. Y tenemos también un módulo para evaluar el proceso de aprendizaje, así los docentes y los colegios van conociendo cómo van los aprendizajes de sus alumnos. Y finalmente, toda la información de Poptimize puede ser vista o monitoreada por los directivos para poder acompañar el proceso de sus comunidades. Entonces, estos grandes procesos que son la planificación, las aulas virtuales, la evaluación de proceso y todo lo que es el módulo de administración, le entregan todo lo que necesitan los colegios en un solo lugar y de una manera simple y amigable. Y con la pandemia, más allá de hablar de incertidumbre, obviamente frustraciones, lo que hemos visto es cómo las comunidades se han adaptado a esta nueva modalidad y han incorporado tecnología en sus procesos para optimizar finalmente la labor que realizan como colegio. Se han empoderado los profesores, se han empoderado los directivos para poder llevar un proceso educativo a distancia y, por ejemplo, nosotros en mayo del año 2020 lanzamos las aulas virtuales a raíz de la emergencia sanitaria y en menos de un año se compartieron más de 50.000 actividades, tuvimos más de 250.000 interacciones y mensajes con niños, familias, profesores y así pudimos ayudar en este proceso de pandemia. Oye, es súper importante cuando despliegan su magia, dijo la María José, respecto a los profesores. Me gustó la frase. Interesante el concepto. Exactamente. Mira, en la Fundación Minera Escondida trabajamos actualmente con 15 instituciones en primera infancia y siempre les hacemos seguimiento. Y en la última, para hacer el último resultado del seguimiento que hacemos al proceso, nos aparecieron datos bien importantes, que el 79% de los directores y el 81% de los docentes perciben que su trabajo aumentó, ¿ya?, en este periodo de pandemia. Y el 66% de los docentes declara que pueden trabajar desde su casa, pero con dificultades. Entonces, Poptimize viene de alguna manera a responder a eso. Pero en este sentido, Cristian, en función de lo que está pasando, de lo que nos ha contado María José, desde tu rol como asesor, este 2020 cambiamos efectivamente de lo presencial o lo online. ¿Este cambio responde solamente y se limita al uso de computador, a conectividad, o responde a una orgánica distinta? ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que nos está pasando, Cristian? Bueno, lo que tú preguntas, José Antonio, es bastante relevante porque fue también alguno de los elementos que explican esta como especie de incertidumbre y complejidades que se generaban al principio de esta pandemia, cuando se pensó que esto era solamente un cambio tecnológico, en el sentido de que en la medida que tú implementaras tecnología, en la medida que tú, no sé, como profesor o profesora aprendiera a ocupar el Zoom o el Meet, estaba todo listo. Y mantener las mismas estrategias que tú ocupabas para una modalidad presencial, llevarlas a online y que todo iba a funcionar perfecto, y no se dio así. O sea, nosotros vimos que en marzo, abril, mayo, hubieron muchas complejidades en las universidades, en las escuelas, en los liceos, en los colegios, porque los profesores y profesoras y los establecimientos en general se fueron dando cuenta de que el proceso de modificación hacia una educación que implementara la tecnología para esta formación online no era solamente computadores. Hay que pensar, por ejemplo, que en Chile, al menos, todo este cambio tecnológico comienza en el año 92, o sea, son décadas atrás con el programa Enlace, luego en 2002 con el TIC Edu y así otros programas que han ido implementando, pero el gran error de estos programas ha sido que focalizaron todo en los aspectos tecnológicos de soporte, o sea, pongamos más computadores, sin generar un proceso en donde el foco estuviera en qué pasa con esa tecnología, cómo se utiliza esa tecnología, cómo se media esa tecnología. Por eso me parece súper interesante lo que comenta María José, que el proyecto pone el foco en el profesor y de alguna manera entiende todo, como diría Richard Elmore, el núcleo pedagógico que ocurre en el proceso formativo. Ella habla del contenido, del rol del profesor, y cómo el estudiante y la comunidad de lo que rodea impacta el proceso de la implementación de la tecnología, porque la tecnología que se implementa sin un proceso de mediación adecuado no sirve absolutamente para nada. Por eso varios estudios han llegado a la conclusión que estas políticas de un computador por un niño son inútiles cuando no se acompañan con procesos
de formación e inducción donde los profesores y profesoras puedan desarrollar habilidades digitales. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, José Antonio, está la clave. Es diferente cuando nosotros hacemos un proceso de modernización tecnológica en la educación, es diferente focalizarse solo en la inclusión de tecnología que focalizarse en el desarrollo de habilidades digitales de los actores que están involucrados en el proceso educativo. Ahí está la diferencia. Yo puedo llenar a una escuela de computadores, pero si los actores no tienen las habilidades digitales para mediar este aprendizaje a través de la tecnología, toda esta tecnología no sirve de nada. Por eso hemos visto muchos casos, por ejemplo, en que los computadores que son entregados por el ministerio terminan vendiéndose en ferias, terminan siendo utilizados para cualquier otra cosa, menos el proceso educativo. Entonces, a mí me llama mucho la atención positivamente lo que propone Poptimize, porque de alguna manera yo había tenido la oportunidad de ver diferentes plataformas, como se llaman los sistemas de gestión del aprendizaje, los LMS, diferentes plataformas, y son muy pocas las que entienden que el proceso formativo está inmerso en este núcleo donde afecta profesores, contenidos, estudiantes, familias, contexto escolar, y que todos estos elementos tienen que interactuar entre sí para que la tecnología le haga sentido y tenga un impacto real en el proceso formativo. Tenemos que entender que el fin último no es la tecnología, sino que el fin último es el aprendizaje. Y la tecnología hay que situarla de cómo puede apoyar este proceso de aprendizaje. Oye, súper concreto, interesante lo que acabas de comentar, Cristian. Muy lamentablemente, no sé si decir lamentablemente en realidad, pero sin duda que hemos puesto el foco en la tecnología y en el centro de esta discusión no está el aprendizaje, ni los profesores, ni el alumno, sino más bien de cuántos gigas de banda de ancho de banda, perdón, o la cantidad de computadores, cuestiones de ese tipo. Fíjate, Cristian, apunté algunas cosas que citó María José respecto del proyecto Poptimize. Un foco en planificación, otro foco en aulas virtuales, la evaluación del aprendizaje y la administración, monitoreo de directivos. Tú apuntaste, te gustó el proyecto, pero quiero que me cuentes un poquitito más por qué, entendiendo estos 4 focos y lo que está desarrollando el proyecto, resultan interesantes y pueden servirnos para el desafío de concentrarnos en educación y que los niños naturalmente tengan mejores resultados en este escenario tan difícil. Sí, lo importante y uno de los elementos clave que yo encuentro que contiene el proyecto de María José es que el error es pensar que los procesos de transformación digital solamente ocurren de manera periférica. Uno de los errores que se cometió muchas veces es entender que la tecnología era un elemento secundario del proceso formativo, que era una especie como de adorno. Entonces, por ejemplo, tú tenías un computador en la sala y el profesor enseñaba matemáticas sin interactuar con ese computador. Finalmente el computador estaba ahí y al final el estudiante ya busca información en internet, como que siempre era algo secundario y no incrustado en el proceso curricular o en el proceso formativo, ¿ya? El problema o la gran dificultad de esto es que no se van desarrollando las habilidades. Hay que pensar que las habilidades digitales hablan de habilidades cognitivas de nivel superior. El estudiante tiene que ir resolviendo problemas en un contexto digital. ¿Cuál es lo importante de esto? Que muchas veces cuando yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes resuelven problemas en entornos digitales? ¿Cuántos de ustedes están sentados frente a un computador resolviendo problemas? Es algo que en el día a día, cada día va a ser más fuerte el hecho de resolver problemas en entornos digitales. Entonces, el problema es que no se aseguró que la tecnología fuese incrustada como un elemento primordial dentro del proceso. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? ¿Cuál es lo importante del proyecto de María José? Que ella, de alguna manera, con su proyecto incrusta que el cambio o la transformación digital no es solamente periférica, sino que se incrustan los aspectos básicos del proceso formativo, como es, por ejemplo, la planificación. Uno de los problemas, yo tuve la oportunidad este año de capacitar a muchos profesores y profesoras, tanto de nivel superior, de nivel escolar, que me decían, Cristian, estamos todo complicado, no sabemos qué hacer, tratamos de ocupar las herramientas que ocupábamos antes y no funcionan. Y el problema es que yo le preguntaba, ya, ¿cuál ha sido su foco? No, si todos ya sabemos ocupar el Meet, el Zoom, ya saben, pero no nos sigue funcionando. Los estudiantes no entienden
los contenidos, los apoderados están aburridos. Entonces, ¿qué sucede? Y yo le decía, es que lo que ustedes están haciendo es solo cambiando el mecanismo de comunicación del proceso formativo. Poner un Zoom es solamente el mecanismo de cómo yo llego al estudiante. Pero el contenido, el trabajo que se hace detrás del aprendizaje va más allá del elemento de comunicación. Entonces ahí uno retrocede y tiene que empezar a reestructurar en cómo yo pienso, planifico la clase. Yo le decía, tuve la oportunidad de hablar con muchos directivos de la región de Antofagasta cuando me tocó asesorar este año en la Secretaría Regional de Educación, y yo les decía a los directivos, el cambio que ustedes tienen que hacer no está en la cantidad de computadores, ni nada, el cambio está en la cabeza de ustedes, en la cabeza de los profesores, en la cabeza de ustedes como directivos. Tienen que entender de que la forma que ustedes concebían el proceso educativo va a cambiar. Entonces tienen que pensar de que la forma en que planifican, en que estructuran su actividad pedagógica, en que diseñan los recursos, tiene que cambiar para esta nueva lógica. Hay un autor que se llama Búrgules que habla del aprendizaje ubicuo, que dice que el estudiante ahora, bajo estas estructuras digitales, aprende en todo espacio y lugar, que ya la sala de clases como el espacio único de aprendizaje no existe, sino que el estudiante puede aprender en su casa, frente al computador, en el parque, con el celular, etc. Entonces, el hacer entender que el aprendizaje ya no ocurre solo en la sala de clases como espacio único, con los estudiantes al frente. Muchos profesores me decían, pero es que si yo no tengo el estudiante al frente no aprende. Bueno, ya no lo tiene al frente, así que hay que buscar otras metodologías. Entonces, todas estas estrategias, todos estos sistemas de gestión de aprendizaje como el que propone María José, vienen de alguna manera a entregar herramientas al profesor, que en este año, valga la redundancia, ha estado bastante abandonado, para ser bien honesto, el profesor y profesora estaban bastante abandonados enfrentando este cambio. Le entrega herramientas para ellos poder estructurar de manera más ordenada esta innovación dentro de sus procesos educativos. Porque sin estas herramientas, el profesor se vuelve loco tratando de generar todos los días algo nuevo. Él necesita una estructura para poder implementar estos procesos de innovación dentro de su transformación digital. Y por eso encuentro que el proyecto María José es bastante clave para entregar herramientas, como decía María José, y además que sean simples, bien pensadas, diseñadas por mismos educadores como ella, y que de alguna manera vengan a solucionar y no a entregar una nueva complejidad al profesor o profesora. Oye, hay varios conceptos súper importantes que ha mencionado Cristiana. El proceso de alfabetización digital, que este es un proceso que hay que internalizarlo y que de alguna manera también Poptimize viene a insertarse en el corazón de la gestión del proceso formativo. Yo creo que eso es lo más relevante, pero también mencionaba otro elemento, es la conversación con los directivos, con los educadores y educadoras para poder entender esto. Entonces, desde esa perspectiva, María José, ¿cómo va el proyecto acá en Antofagasta, en la comunidad educativa de Antofagasta? ¿En qué etapa estás? Y de alguna manera si tienes ciertas metas con tiempo establecido. Cuéntanos un poco más de eso, María José. Perfecto. Antes de responder la pregunta anterior, me gustaría continuar un poco una de las ideas que planteaba y comentaba Cristian y que me parece muy importante. Y es que este año el año que recién pasó, el 2020, fue un año de muchos desafíos. Y creo que uno de los aprendizajes que también tuvieron las comunidades fue conocer sus realidades educativas, conocer a sus familias, ver de qué manera podían llevar un aprendizaje remoto que en muchas zonas y localidades fue simplemente llevar material concreto, porque no todos disponían de teléfonos con acceso a internet o computadores. Entonces me parece muy cierto esto que digan que tener un computador no implica que vamos a lograr un aprendizaje de manera virtual, sino que implicó mucho conocimiento de parte de los docentes y los directivos de sus estudiantes, y también ver cómo reestructurar este trabajo pedagógico, y fue clave el desarrollo de habilidades digitales en los equipos docentes. Entonces, ahora respondiendo tu pregunta, estamos muy bien con el piloto. Felizmente les puedo comentar que nosotros comenzaremos a implementar el piloto de Antofa Emprende en marzo de este año, y ya tenemos una comuna específica de la región en donde vamos a ayudar a 3 instituciones educativas. Estoy hablando de Calama,
Vamos a focalizar el apoyo y el trabajo en Calama. Y algo que nos motiva mucho es que son 3 comunidades muy diferentes. Una, que es una escuela regular con enseñanza básica y media, donde vamos a apoyar ahí a todos los estudiantes, profesores y familias. Pero también vamos a ayudar a una escuela de lenguaje, en donde vamos a potenciar el nivel inicial, en donde tenemos estudiantes que presentan trastornos específicos del lenguaje y vamos a ayudar a especialistas y a las educadoras en este proceso pedagógico. Y finalmente vamos a apoyar a una escuela de adultos, que muchas veces ellos quedan fuera de la participación de todos estos proyectos y nosotros creemos que es esencial el trabajo que realizan. Entonces tenemos una variedad de instituciones donde vamos a apoyar completamente a estas comunidades desde marzo a diciembre para poder estar durante todo el año pedagógico potenciando la labor de los profesores, de los directivos, pero lo más importante que es el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. A mí me gustaría un poco, si puedo aportar una cosita que dijo María José, que es súper interesante al principio, que habló de esta ventana de aprendizaje que están teniendo los centros educativos, principalmente los profesores. Y ahí me gustaría, un poco reforzando la idea que dice María José, reforzarle un poco lo que nos dice la evidencia que se ha levantado y que es bastante importante, porque uno de los grandes problemas que ocurren en educación en nuestro país es que muchas veces las decisiones que tomamos no son basadas en evidencia, sino son basadas en cualquier otra cosa, en sentido común y no en evidencia. Y María José habló del aprendizaje y es bastante interesante cuando, no sé si hay una agrupación de académicos que se reunieron y organizaciones en una mesa que se llamó Mesa COVID de Educación, que estuvo, en la parte de investigación estuvo liderada por la académica Alejandra Misala de la Universidad de Chile y Macarena Claro en la Universidad Católica, y ellos llegan a la conclusión que este escenario, más que una crisis, ha sido percibida como una oportunidad de aprendizaje por parte de las comunidades educativas. Y esto es bastante interesante porque uno desde afuera pensará que esto es una crisis donde todos están corriendo y golpeándose en la pared, pero no es tan así. Por ejemplo, en un estudio que hizo el CIAE de la Universidad de Chile, se llegó a la conclusión, el año pasado, el 2020, que 70% de los educadores evaluados, o sea, estamos hablando más o menos de 2.500 profesores y profesoras que se encuestaron, llegaron a la conclusión 70% que esta crisis significaba una oportunidad relevante y única de aprendizaje. Y más del 90% de estos mismos profesores indicaba que había aprendido algo en la crisis y había aplicado inmediatamente, cosa que no sucede cuando él está en un proceso normal, cuando van a una capacitación y no aplican nada de lo que aprendieron. Acá decían que el 90% lo que aprendía lo aplicaba inmediatamente. Entonces, en este momento, como dice María José, existe una ventana de aprendizaje. Yo he escuchado muchos directivos que dicen, no, las decisiones las voy a tomar cuando volvamos a una normalidad. Eso es un error. La ventana de aprendizaje es ahora. Y los proyectos, como desarrolla María José, tienen que ser implementados ahora. No dejemos pasar esta ventana porque lo que nos está diciendo la data es que en este momento, más que nunca, los profesores y profesoras están abiertos a aprender y a no solo aprender, sino que implementar el aprendizaje que ellos desarrollan en estos aspectos digitales y de transformación. Bien, Cristian, súper bien. María José, nos comentaba recién de que vas a trabajar en la comuna de Calama. ¿Has tenido interesados y cómo crees tú que puede escalar un proyecto tan interesante como este hacia el futuro? Sí, o sea, inicialmente el proyecto piloto, que es parte del Antofa Emprende, se focalizó en Calama, en 3 instituciones, como les comenté previamente, que son muy diversas y que apuntan a todos los niveles educativos del sistema educacional chileno. Y la verdad es que sí se han presentado interesados. Nosotros vamos a iniciar este año 2021 trabajando con 8 instituciones educativas de la región, donde hay colegios ya de distintas comunas que han decidido contactarnos y contratar nuestra herramienta para apoyar a sus equipos docentes y directivos. Y aquí el proceso de excubación ha sido clave porque nos sirvió muchísimo para conocer principalmente la realidad educativa de la región, más allá de los datos que uno ve, que por ejemplo la región de Antofagasta es una de las que dispone de mayor conectividad. Cuando uno ahonda en la conectividad vemos que son accesos muy variados, inestables, entonces tenemos que ir viendo cómo vamos adaptando las metodologías para trabajar en la región. Entonces felizmente puedo comentarles que sí, estamos ya con distintos prospectos, colegios con los cuales vamos a comenzar a trabajar desde marzo de este año. Oye, tú hablas de la capital regional, de Antofagasta.
de Antofagasta y de comunas vinculadas al entorno, principalmente Calama. Perfecto. Oye, hay dos elementos importantes, no podemos dejar de pasar. Aquí tenemos, por un lado, Lab4U, que era Comal, que nos entregaba una aplicación que a través del teléfono podían experimentar la ciencia, no como un fin, sino como un proceso. Y acá tenemos Poptimize, que es otra herramienta que se inserta en el corazón de la gestión formativa. Entonces, son dos emprendimientos tremendamente poderosos y súper atingentes con lo que estamos viviendo. En esa misma línea, pongámonos en un escenario súper optimista. A mediados de año encontramos que estamos con inmunidad de rebaño, estamos retomando, comillas, nuestra normalidad. Entonces, dado eso, Cristian, ¿tú crees que la educación que vamos a tener durante probablemente segunda mitad del 2021 va a volver a las prácticas antiguas? ¿O qué elementos tú consideras que van a quedar ya insertados dentro de los procesos formativos ya actualizados, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la realidad? ¿Qué crees tú respecto de eso? Sí, José Antonio, tu pregunta es súper interesante porque yo he escuchado en varios seminarios y en varios encuentros esto de que como que la educación cambió y ya nunca va a volver a ser igual, y por lo menos yo personalmente, y lo que la evidencia dice de crisis anteriores que hemos vivido, no es tan así. O sea, si no hacemos y no intencionamos los procesos de cambio, es fácilmente que en un periodo no menor volvamos a las prácticas normales anteriores a la pandemia. Entonces, es responsabilidad de las autoridades, de los emprendedores como María José, de los directivos, etcétera, poder impulsar estos procesos de cambio y poder intencionarlo dentro de la escuela. O sea, la idea es pensar o reflexionar cómo podemos lograr establecer de alguna manera un continuo de estas herramientas digitales o estas herramientas tecnológicas, y cómo estas herramientas se pueden implementar en un escenario mixto, bilearning o híbrido, en donde podamos hacer compatible una enseñanza presencial y una enseñanza virtual. Variada evidencia nos dice que, por ejemplo, el aprendizaje B-Learning es más efectivo en los aprendizajes que el aprendizaje solo presencial. Entonces eso nos está diciendo, por ejemplo, en una encuesta, la encuesta de Educación 2020, estamos conectados, aun cuando existen problemas y percepciones de menor aprendizaje, los estudiantes llegan a la conclusión que las clases virtuales son más motivadoras y entretenidas que las clases solo presenciales. Entonces estamos hablando también de que la inclusión de estas herramientas también ayuda a generar clases más motivadoras, más entretenidas. Entonces sería un desperdicio, realmente un desperdicio y un error. Que también yo he tenido reuniones con directivos que me dicen: lo único que quiero es olvidarme de estas herramientas, volver a la clase normal y acabar esto. Ese es el peor error. O sea, la idea es cómo podemos ocupar esta tecnología para poder implementarla en un escenario mixto, en donde podamos tener tanto espacios presenciales de educación, que son críticos, necesarios y vitales, principalmente en primera infancia, en los primeros años de formación, pero cómo esto se junta o se conecta con el uso de herramientas como la que comenta María José, el uso de sistemas de gestión del aprendizaje online, el uso de tecnología, pero ya no como en este foco periférico como lo hacíamos anteriormente, sino ya como parte esencial y protagonista del proceso formativo, que el estudiante sienta, como dice Búrbules, que aprende en todo espacio y en todo lugar. Y para eso las herramientas como la que comenta María José son bastante relevantes. Sí, continuando con la idea que señalaba Cristian, creo que es muy importante también enfocar que cada una de las herramientas que uno instala o implementa a nivel educativo debe ver el valor más allá. Por ejemplo, nosotros siempre les explicamos a los colegios que nuestra herramienta va a seguir permitiéndoles planificar clases, ¿verdad? Luego cuando retornemos a un aula regular, pero no la podemos olvidar para cuando tenemos estudiantes con licencia y se ausencian por periodos muy grandes del colegio, podrían seguir viendo sus clases, recibiendo material de sus profesores, las típicas guías que envían a la casa, ¿verdad?, los fines de semana, los cuadernos con tareas, podrían dejarse de lado y seguir ocupando las herramientas tecnológicas que ya aprendimos a emplear, que ya sabe ocupar tanto el estudiante como la familia, los profesores, y enriquecer un proceso pedagógico. Todos los videos, todas las cápsulas que aprendieron a crear los profesores durante el año 2020 la pueden ocupar ahora, el año 2021 y los años que siguen, porque es material buenísimo. Lo que decía Cristian, el estudio de Educación 2020 señala que los estudiantes encuentran más entretenidas las clases porque implica una preparación mayor. Entonces, todo este aprendizaje debemos tomarlo como una herramienta que nos va a permitir potenciar el aprendizaje de los estudiantes de ahora en adelante.
Es una cosa súper potente que acaban de decir, tiene que ver con lo eficaz que aparentemente es la clase online, donde tenemos que los alumnos pueden obtener mejor los contenidos. Es cierto que la clase presencial tiene una ventaja de que se trabaja en la sociabilidad de los niños, que es un factor absolutamente fundamental, sobre todo en la educación inicial. Los niños aprenden jugando, pero esta cosa híbrida definitivamente tiene que mantenerse a la luz de los resultados. Sin duda. Cristian, me gustaría que me comentaras, porque tú conoces mucho de la realidad de otros países. ¿Qué ejemplos eventualmente adviertes tú como que podrían ser casos que vale la pena estudiar o detalles que podríamos tomar para lo que viene, entendiendo en este énfasis de clases híbridas? Yo creo dentro del escenario latinoamericano, porque obviamente uno puede ver escenarios de otros países, pero lamentablemente la comparación puede ser, yo puedo decir casos de Estados Unidos, de Europa, o de Asia, pero obviamente eso escapa un poco de la realidad nuestra. Si miramos a nivel de región, yo creo que el mejor ejemplo que podemos seguir es el de Uruguay. Uruguay comenzó, si no me equivoco, en 2007, puedo estar equivocado, con el plan Ceibal, que viene a ser como un símil del plan Enlace de Chile. Pero ¿cuál fue la diferencia crítica y por qué Uruguay no tuvo la misma disrupción en el proceso educativo que Chile? Porque en el plan Ceibal ellos entendieron que la tecnología tenía que estar adaptada a los colegios. O sea, por ejemplo, ellos no regalaron cualquier computador, sino que regalaban un computador especializado, pensado para el proceso formativo. Un poco como decía María José, de que la estructura o las herramientas tecnológicas se adaptaban al proceso formativo, y además cada herramienta era entregada con extensivos procesos de formación para los profesores, para las familias, y además ellos antes de esta crisis dijeron: tenemos que asegurar de que todos los estudiantes tengan acceso a conexión. Entonces ellos pensaron todos estos elementos que nosotros estamos pensando ahora, en que tenga conexión, que tenga el equipamiento, pero además que tenga formación del profesor, que los estudiantes sepan. Ellos ocupaban los computadores en la clase. En la misma clase presencial, el profesor les decía: saquen sus computadores. Ya, vamos a hacer este ejercicio a través del computador, a través de la plataforma. Entonces el profesor se acercaba. Entonces los estudiantes, cuando se fueron a cuarentena, el trabajar con el computador ya era algo del día a día. Ellos no sufrieron un cambio. Entonces yo creo que si podemos aprender de experiencias regionales, a través de cambios importantes que podemos hacer en el proceso formativo, yo creo que el plan Ceibal de Uruguay es un muy buen ejemplo de cómo las autoridades educativas pueden tomar una decisión más bien planificada para poder pensar cómo llegar a todos. Porque como dice muy bien María José, acá en Chile tenemos una brecha importantísima en el acceso, por ejemplo, a Internet. No sé, si nosotros miramos, por ejemplo, si tú miras los hogares más vulnerables, 38% de los hogares tienen acceso a Internet, pero si tú miras los hogares más acomodados, sobre el 82%. O sea, por ejemplo, hay comunas que tienen 100% de conexión y hay comunas que tienen 1% de conexión. Entonces también es importante pensar eso. O sea, si vamos a avanzar hacia estrategias digitales, si vamos a avanzar hasta estos elementos, también es importante que estos elementos, si no se trabajan también con procesos de apoyo, en vez de disminuir, aumentan las brechas sociales. Entonces, súper importante, y lo que dice María José es bastante relevante, que proyectos como el de María José también puedan levantar estas necesidades, para que a nivel de autoridades públicas también sepan dónde tienen que poner los focos, porque no es lo mismo conectarse en un celular que conectarse en un computador, no es lo mismo estar con una 3G que estar con una conexión de cable. Entonces, también proyectos como María José pueden ayudar a las autoridades públicas a levantar información que te permita a ellos tomar también decisiones con los actores que están como María José, donde las papas queman, y no tomar las decisiones en cuatro paredes, como muchas veces pasa en la política chilena. Oye, ahí hay otro punto relevante, que efectivamente estamos en un punto de quiebre, y el punto de quiebre es un punto de inflexión, digámoslo de esa manera. Entonces, donde muy bien lo decía Cristian, podemos agrandar esta brecha que existe en términos de educacional, o cerrarla. Tenemos la gran oportunidad de cerrarla con elementos básicos, que es la conectividad, y después aplicando otros elementos. Yo creo que hay una oportunidad. Quiero pensarlo de manera positiva.
Y bueno, yo apuesto por Poptimize, personalmente apuesto por Poptimize. Así que María José, para ir cerrando, ¿qué quisieras decirnos? ¿Qué quisieras entregar una reflexión? Bueno, tómate tu minuto, digamos. ¿Qué quieres transmitirle a todos los que nos están viendo hoy en este capítulo? Bueno, primero que todo, creo que lo principal y lo que me encantaría transmitir es reconocer la labor de los profesores y de los directivos en estos tiempos de incertidumbre. Tuvieron que adaptarse en tiempo récord a un cambio tremendo que fue pasar de una modalidad 100% de clases presenciales a algo remoto, que era algo que para los profesores y para los directivos y los estudiantes no estaban preparados. Entonces, eso es lo primero, reconocer la labor de los profesores en este año que pasó y en el que está comenzando. Y también compartirles lo que hemos hablado con los colegios con los que trabajamos, con los que vamos a comenzar a trabajar a partir de este año, y es indicarles que ellos planifiquen lo que esperan alcanzar con sus estudiantes, lo que sus estudiantes requieren en base a los diagnósticos, lo que han logrado medir, que es más allá de entregar actividades por cumplir o por simplemente cubrir el currículum priorizado o los temas a nivel ministerial. Lo más importante, y ya sea de forma presencial o remota, es que se centren en las actividades que potencien el aprendizaje de sus estudiantes, el desarrollo de distintas habilidades, como por ejemplo la reflexión, el análisis, pero también poner especial énfasis en el estado socioemocional de sus alumnos, que es algo que va a ser clave en este año 2021 en el aprendizaje, es no olvidar cómo están nuestros estudiantes para poder comenzar este nuevo proceso académico y obviamente que sigan incorporando e instalando capacidad tecnológica en los procesos educativos, porque hay herramientas como Poptimize, en donde hay equipos que trabajan todos los días para entregarles la mejor experiencia posible y ayudarlos para poder impactar la vida de los estudiantes y disminuir las brechas educativas tanto en la región como en nuestro país. Qué bien, qué notable. Definitivamente, súper buen mensaje, María José, porque no, profesores, alumnos, nadie, empresas, nadie estaba preparado para una pandemia de este tipo, para las restricciones que hemos vivido durante el último año. Sin embargo, la educación ha seguido saliendo adelante con un desafío tremendo. María José Maray, Cristian Celedón, les queremos agradecer la presencia, que nos hayan acompañado, conversado con nosotros, que nos hayan destinado parte de su tiempo para conocer en mayor detalle lo que es este proyecto Poptimize, que ojalá le vaya súper bien naturalmente. Un lujo para Innovación, y escuchándote nos damos cuenta de por qué fue uno de los ganadores del Antofa Emprende 2020. Que estén súper bien, de verdad, un abrazo para todos ustedes, que estén... Un abrazo, genial. María José, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este cuarto capítulo de Innovación. Oye, ¿qué quieres que te diga, Víctor? A mí me gustó mucho la conversación, la educación, sí. Tremendamente sé importante. Apasiona, claro. Exactamente, estamos en este punto de inflexión, lo mencionaba Cristian, lo mencionaba María José, hay elementos de los cuales podemos rescatar y de alguna manera también democratizar la calidad de la educación en nuestro país. ¿Sabes qué? Hay una cosa que me saltó a propósito de la conversación, de que en Antofagasta en particular, bueno, sin duda que en Chile, pero en Antofagasta en particular, vamos a tener que discutir la posibilidad de iluminar sectores con internet. Sin duda. Sectores de la ciudad que difícilmente tienen acceso a una buena conexión. Porque lo que apuntaba Cristian en particular, bueno, y también María José, de que estamos generando una brecha, una grieta que va a ser fatal para algunos que pueden y otros que definitivamente se quedan más atrás, y no por sus capacidades, sino que definitivamente por condiciones de base. Por las condiciones de base. Claro, entonces, así es. Es definitivamente injusto. Oye, entretenida la conversación de hoy, esperanzadora, desafiante, como Innovación, como Innovación. Así que bueno, pero todo no termina ahora en este momento, y como todos los capítulos anteriores, siempre tenemos un espacio guardado, reservado para el talento local en términos de la música. Esta no es la excepción, vamos a tener una muy buena banda, tendremos la fortuna de conocer a Nebulosa. Es una banda antofagastina que nace en el año 2017 por la necesidad personal de Paolo Mancilla y abarca melodías y letras más íntimas. Nebulosa nos invita a un paseo por texturas y armonías del dream pop, del synthwave, del indie, del pop. La banda está compuesta por Paolo Mancilla en la voz,
José Leiva en los sintetizadores, Sebastián Campo en guitarra eléctrica, Renato Franzani en los bajos y Fabián Pérez en batería eléctrica. Señor director, cuando usted quiera, los dejamos con Nebulosa. Se acaba la costumbre, esas que pasan del viernes hasta el lunes. Si yo supiera antes que todo se derrumbe, y no le temas a lo que se construye entre tú y yo, y todo ese alcohol que vamos a sudar hasta encontrarnos. Oh, oh. Otra vez voy al final. Buen tema, José Antonio. Al final de los antofagastinos, Nebulosa. Yo salgo convencido definitivamente con los 4 grupos que hemos escuchado que me impresiona Antofagasta, los ritmos urbanos, aluden a la ciudad, cosa que no ocurría con la música hace 20, 30 años, que era más rural, más campesino. Hoy día las temáticas son definitivamente urbanas y un sonido muy pop además. Algo pasa. Algo está cambiando, ¿eh? Así es. Así es. Oye, con esta hermosa canción, una propuesta musical, como decía Víctor, distinta, nacida en la región, yo quiero agradecerles a la sintonía de este programa, de este capítulo en particular, y los invitamos a un próximo capítulo de Innovación que será el 25 de febrero. Sin antes también acordarnos de nuestros niños y niñas y las y los jóvenes que van a empezar clases, dado que estuvimos hablando de educación, en este próximo marzo. El mejor de los éxitos, el aprovechar dadas las circunstancias que vivamos el proceso de manera optimista, saquemos el mayor provecho y tengamos una buena experiencia. Así que nos veremos nuevamente, querido Víctor, querido partner, en este mismo canal, a esta misma hora, por el mismo dial, en próximo capítulo de Innovación. Así que muchísimas gracias y nos vemos.